Bueno, seguimos. Yo le decía entonces en el video anterior, que nosotros podíamos tener el S debajo o encima de la línea del horizonte. Acá lo puse en el horizonte, hice algunos arreglos porque si no me quedaba muy largo. Lo puse por encima. Entonces, ¿cómo hacemos la sombra de ese palito de vuelta? Y bueno, otra vez, por el punto de acá arriba pasa el rayo. O sea, ¿cómo? ¿De dónde viene el rayo? Desde ese. Bien, desde acá. Sigue. Y por la proyección del punto, por acá abajo, ¿qué pasa? En la proyección del rayo, o sea, la que va a S'. Bueno, me quedó bastante largo, ¿eh? No hay, voy a haber hecho el palito un poquito más corto y no voy a tener tanto palito. Entonces, una vez que la sombra de este palito ahora va a quedar acá, va a ser todo esto que es una sombra larga, ¿sí? Que además, ustedes vean una cosa, si el S estuviera muy despegado, muy alto, nosotros ahí tendríamos como una sombra de un sol muy alto y por lo tanto serían más cortas. Cuanto más cerca está el S del año horizonte, tanto arriba o hacia abajo, las sombras son más largas, porque estamos mucho más cerca del horizonte, ¿no? Bien, vamos a ver el ejemplo que estábamos viendo hoy. Vamos a poner por acá otro palito. Ahí ponemos otro palito, lo mismo, por acá pasa el rayo, por acá la proyección del rayo, donde se cortan, esta es la sombra. En este caso, porque el S está por encima de la recta de fuego horizontal, nos está dando hacia nosotros la sombra, ¿no? Como que nos quedara, si tuviéramos su prima, todo en sombra. Cuando el S está por debajo de la recta de fuego horizontal, en ese caso la sombra se va hacia atrás, como vimos en el video anterior. Evidentemente la elección de S y S' al azar puede generar problemas, porque puede confundir más lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Tendríamos que tener cierto entrenamiento para empezar a elegir cuál sería lo mejor S y S', de modo que la sombra facilite lo que queremos, el espacio que queremos mostrar. Porque digamos algunas cosas, evidentemente. Traten de que el S' nunca coincida con los F. Porque acá tenemos palitos, pero si tuviéramos un prima, vamos a tener Fx, Fi. Bueno, que el S' no esté cerca, ni coincida ni esté cerca de los F, porque en ese caso nos daría o sombras rasantes en algunas caras, o sombras que serían casi rasantes. También evitemos que el S' quede justo en el medio, o sea, pasando por la recta de fuga vertical. También podemos evitar que el S esté muy cerca de la línea del horizonte. Evidentemente evitar lo que coincida con la línea del horizonte. Casi podría decir que también evitar lo que coincida con la recta de fuga vertical. Que no esté muy cerca de la línea del horizonte, por eso le digo, porque dan sombras muy largas. Y tampoco en el cenito, o sea, muy arriba, porque daría lugar a sombras muy cortas. Es decir, dejarlo más al azar. Eso ya más o menos lo tiene manejado de la parte del curso de la axonometría. Bien, pasemos de estos palitos a un prisma. Supongamos que ahora vamos a hacer la sombra a un cuerpo, un volumen, el más sencillo de todos, el cubo. Vamos a tratar de dibujar acá, supongamos que evidentemente en el sistema cónico, supongamos que lo tenemos incluso con fugantes verticales. Así, algo parecido a nuestro cubo envolvente de la clase pasada, ¿no? Porque quizás no tengamos que hacer un video o una clase tan larga si mostramos cómo hacer la sombra al modelo simple y dejarle para ustedes la posibilidad de hacer la sombra de el modelo ese que hicimos, ¿no? Que pusimos adentro del cubo envolvente, que es la clase pasada. No, la clase pasada es la de los cilindros, perdón. La clase pasada es la de los cilindros. La clase de los modelos de los tres prismas, eso que aparecen ahí, ¿no? Bueno, si quieren dibujamos las ocultas. Yo siempre les dije que podíamos hacer, cuando hacemos la perspectiva, un cubo envolvente así, a ojo, dibujar un cuadro si quieren, y de este cubo envolvente lo mejoran, lo van arreglando. De aquí
meter las cosas adentro. O sea, a partir de un cubo envolvente que se surgió abajo y no de todo el proceso de hacer planta, alzado, qué alzado, aquel cuya línea de tierra sea paralela, todo eso que lo cual ya saben bastante. Bien, supongamos que le queremos hacer la sombra a este cubo. Esto sería fx. Por allá arriba, sobre la recta de fuga vertical, en algún lugar estará el fz, ¿no? Lo pongo ahí con esa dirección, y hacia allá, en algún lugar, estará el fi. Cuadro, supongamos que dibujamos el cuadro, punto principal, recta de fuga horizontal, recta de fuga vertical, y tenemos el dibujo del cubo. Y le queremos hacer la sombra a ese cubo que aparece ahí. Entramos en el sistema cónico. Bueno, ustedes mirán, está fenómeno, hay que encontrar un S y un S'. ¿Y qué condiciones tiene que tener esos puntos? Que el S' esté en la recta de fuga horizontal y que el S esté sobre la vertical que pasa por S'. Es lógico, hay infinitas posibilidades. Vimos hace un ratito la posibilidad de evitar que coincida con esto, que justo esté sobre esta recta. Bueno, todas esas cosas las podemos evitar. También podemos decir, por ejemplo, si yo miro esto así, claro, el cubo no va a tener muchos problemas, pero si yo elijo ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, miren ustedes. Yo podría elegir el S' y el S dentro del cuadro, dentro de la hoja de dibujo. Eso va a dar lugar a sombras de repente cortitas. Pensemos de esta manera. Supongamos que yo digo, bueno, vamos a suponer que el S' está acá. Algo parecido, no coincide con FI, no coincide con nada. El S' está ahí. Muy bien. Y el S, como quiero que la sombra vaya para atrás, lo voy a elegir sobre la vertical que pasa por S', pero lo voy a elegir de la recta de fuga horizontal para abajo. Así la sombra me va para atrás, no me viene para adelante. ¿Está? Aquí la salvedad que hacíamos en el video anterior. El S que pasa por una vertical que pasa por S', esa vertical ya no es una vertical paralela a esta, sino que es una vertical que fuga. O sea, porque antes, cuando estaba con los palitos, no tenía fugante vertical, pero ahora tengo fugante vertical. Entonces, esa vertical va a estar inclinada, va a cumplir la inclinación que responda a la trama de fugante vertical. Debe fugar, bueno, la fuga demasiado, ¿no? Por ahí capaz. Debe cumplir la misma, debe cumplir con la misma trama de fugantes verticales que tiene el modelo. O sea, está sobre una vertical que pasa por S', pero para nosotros una vertical tiene que ir a FZ. Bien, entonces, supongamos que yo digo que, no sé, que el punto S esté por acá. Para que todo me quede dentro de la hoja, para que no quede muy grande. Bueno, ustedes la sombra de eso, mucha cosa no tiene. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo hacíamos la sombra de un cuerpo cuando trabajábamos con el sistema axonométrico? Que es muy parecido, digo, porque lo estamos viendo en 3 dimensiones, para no llevarlo al sistema diédrico. Bueno, el procedimiento era este, ¿no? R y R'. Partiendo de R y R', determinábamos las caras que estaban iluminadas de las caras que están en sombra. Después que determinábamos las caras que están iluminadas de las caras que están en sombra, ahí podíamos demostrar cuáles eran las separatrices. Y le hacíamos la sombra a las separatrices. Ahora se puede proceder igual, exactamente igual. Si yo tengo que... antes que nada, en el caso de la axonometría, y yo voy a dibujar acá un cubo axonométrico, ¿se acuerdan? Teníamos R, supongamos R' y R. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo determinábamos las caras que estaban iluminadas de las caras que estaban en sombra? Bueno, la de arriba sabíamos que estaba iluminada. Iluminada. Esa sabíamos de verdad porque siempre la de arriba, porque dijimos, el sol viene siempre de arriba, por lo tanto la cara de arriba está iluminada. Y las verticales, pues si teníamos dudas, sobre todo nos pasaba mucho esto en el caso de una pirámide, ¿no? Si teníamos dudas, no mirábamos el R, mirábamos el R'. Los infinitos R', ¿no? Que pegan acá, y que acá ya no pegan, porque para pegar tenía que pegar la vuelta, y decíamos, bueno, esta está iluminada y esta está en sombra. O sea, según el R'. Acá podemos proceder igual, o deberíamos proceder igual si tenemos dudas. En un cubo muy sencillo.
¿Cómo yo sé si la luz se está pegando en estas dos caras? Bueno, viniendo con rectas que vengan desde allá, todas partiendo de C', ¿no? Ahora, con una salvedad que acá parecería, a ver si se entiende, o sea, la dirección de R' es esta, ¿verdad? Si bien salgo de S', no es que venga en esta dirección, porque si no te me dicen, bueno, entonces esta cara que está acá atrás está luz. No, van en dirección a S', todos los R' van en dirección a R', todos. Yo puedo hacer acá unas de todo rectas que van en dirección a R', y que veo que esta cara entonces está iluminada, y que veo que esta cara también le pega, por lo tanto está iluminada. ¿Tá? Entonces quiere decir que la separatriz de luz, y la de arriba evidentemente está iluminada, la separatriz de luz y sombra es esta recta vertical, ya que separa dos caras, esta iluminada de la otra que está en sombra. ¿Se entiende? O sea, los R' que antes venían todos paralelos en el sistema axonométrico, ahora, lo hice horrible, pero van todos en dirección al S'. Entonces yo acá veo que este pega, que esta cara está iluminada, que esta cara está iluminada, y ¿se acuerdan que decíamos? Si una cara está iluminada, la paralela y opuesta está en sombra. Por lo tanto, si esta está iluminada, la paralela y opuesta, vamos a sacar esta ahí que está confundiendo. La paralela y opuesta, que si esta está en sombra, si atrás está en sombra y está iluminada, esta es separatriz. Si esa recta es separatriz, ¿qué pasa? Arroja sombra. Si arroja sombra, le voy a echar la sombra. ¿Cómo se le hace la sombra a una recta? Lo acabamos de ver. Por aquí, entonces, pasa el rayo, que ¿qué significa? Va a S. Por la proyección de ese punto va a pasar R', que significa que va a R'. ¿Dónde se cortó? Acá está la sombra. Esta es la sombra de esa rectita vertical. ¿Y después cómo sigue? Bueno, sigo camino de separatrices. ¿Y cuál es el camino de separatrices? Ya hice esta es separatriz, no menos que toda esta cara está iluminada, la de arriba iluminada, luz, no es separatriz. La otra separatriz es esta que aparece acá atrás, oculta. ¿Y cómo es la sombra de esta recta? Bueno, me dirán ustedes, yo lo que puedo hacer es acá otra vez pasar el rayo, por acá pasar el otro, y donde se corta está la sombra y 1. Perfecto, pero sabemos cosas, ya somos profundos conocedores de las leyes de la sombra que manejamos en el sistema diédrico y en el sistema axonométrico. Si una recta es paralela a un plano, la sombra es paralela a la recta. La ley sigue siendo y de la misma magnitud, cosa que aquí las magnitudes se modifican porque estamos en el sistema cónico. Quiere decir que la sombra de esta recta es una recta que sale de acá, pues, puesto que este punto está acá, la sombra de esta recta sale de acá, y es paralela a ella. ¿Y qué significa que es paralela a ella el sistema cónico? Que va al mismo punto de fuga de esta recta. Por lo tanto, de acá tengo que ir al mismo punto de fuga de esta recta. ¿Cuál es el punto de fuga de esta recta? Fx. O sea que si yo de acá me mando con una recta para que vaya a Fx, ahí, como esta parte está oculta, si hubiera hecho esto, daba lo mismo, ¿no? O sea, esto mandarlo a S, esto a C', donde se corta en un punto y luego uno, da lo mismo. Pero si yo ya sé cómo se procede, todo lo que aprendimos con respecto al comportamiento de la sombra en los sistemas anteriores se aplican acá, no cambian en nada. De manera que entonces, miren ustedes, la sombra del cubo que quedó es solamente esto, y en lo que se refiere a sombra arrojada, y no hay sombra propia. No hay sombra propia. Esta no es para a la recta horizontal, va a Fx, poquito, pero tiene una pequeña inclinación. Esa sería solo la sombra de ese cubito, porque no tenemos más nada, o sea, lamentablemente esto es luz, esto es luz. Si tuviera otra posición, a lo mejor, si lo estuviéramos viendo de arriba, a lo mejor sí podemos ver más cómo pasa en el sistema de la axonometría. Bien, entonces, si hubiera elegido la sombra de este lado o el S' de este lado, era lo mismo, ¿no? Habrá que ver quiénes son las separatrices. Si, por ejemplo, vieron ustedes, elegir, por ejemplo, el S' muy cerca de Fx generaría un problema, ¿no? Sí, porque acá ya tendríamos como que esta cara estaría rasante, ¿no? Si elijo el S' por ahí, daría lugar a confusión. Y como elegí el S por debajo de la recta horizontal, la sombra se está yendo para allá atrás. Bien, nosotros tenemos un ejercicio que hemos planteado en las clases anteriores que quizás podamos verlos ahora, porque la sombra del sistema cónico
funciona de la misma manera, o sea, todas las leyes como le decía, por lo tanto no hay más que saber, cambiar el R y el R' por S y S'. Lo que vamos a ver en un tercer y último video entonces es el ejercicio que yo hace un ratito pensaba podrían hacerlo de repente ustedes solos, pero está capaz que mostramos cómo se hace, lo tienen ahí, en todo caso tratan de hacerlo ustedes solos, el ejercicio que hicimos en la clase anterior, y en la anterior no, en la otra, y ahí después verifican, porque además va a depender de cómo elija uno el S y el S'. Una cosita más, si el S y el S' nos quedaran afuera de la hoja, porque supongamos, yo elegí un S' tan lejano que quedó afuera de la hoja, o un S también muy lejano que quedó afuera de la hoja, si yo tuviera que pasar otro rayo por acá, que no es el caso, ¿no? Supongo que el S me quedó muy lejos, muy debajo de la hoja, quedó afuera de la hoja y tengo que, vamos a suponer que la línea que me lleva a S toma esta inclinación y me quedó afuera de la hoja. Si tengo que trazar otra recta por acá y quedó afuera de la hoja, y después otra por acá y quedó afuera de la hoja, quiere ir al S y quedó afuera de la hoja, ¿qué pasa? ¿Y qué hacemos cuando un punto de fuga queda fuera de la hoja? Tenemos que hacer una trama. O sea, tenemos que hacer trama de fugante. Si el S' y el S me quedan afuera de la hoja, tengo que hacer trama de fugantes para determinar cómo serían todos los rayos paralelos que irían a esos puntos de fuga. Digo porque puede quedarnos afuera de la hoja. Otra cosita más que les puedo decir. Si por casualidad uno pone el S y el S' tan alejados, voy a borrar un poquito de esto, tan alejados que podría suponer tan lejos sobre esta recta de fuga horizontal, voy a poner el S' tan lejos a la derecha o a la izquierda, tan lejos que podría considerar que están en el infinito, supongamos considero que están en el infinito, el S' está en el infinito, evidentemente el S también, porque está sobre una recta vertical que pasa por S' que está en el infinito. Eso daría lugar a que yo podría tomar las sombras de la siguiente manera, es decir, si tengo un S' que está en el infinito, yo acá podría tener una recta que va a S' en el infinito, que es horizontal, que es paralela a la recta de fuga horizontal. Y podría tener entonces, con cualquier inclinación, la que yo quiera, una recta que va a S, que también estaría en el infinito, o sea, no sé dónde va, tiene esa dirección, por lo tanto, la sombra de este palito sería esta. Y si le quisiera hacer la sombra a esta otra recta, esta también iría al S', y por acá, para ir a S, ¿cómo iría yo? Y una paralela a esta. Perdón, paralela, la hice como medio fugando, ¿no? Una paralela a esta. O sea, quiero decir, yo podría tener sombras en el sistema cónico de rectas que son paralelas entre sí, porque irían en un hipotético S y S' que están en el infinito. Si bien es poco deportivo, porque bueno, sí, fenómeno, todo el mundo hacemos todas horizontales y todas con una inclinación, en este caso incluso la sombra del cubo, si esta es la sombra de esto, acá yo tengo una recta que es paralela, no necesitaría haber hecho la sombra de esta, ¿verdad? Podría haber hecho una paralela a esta, ya que es una recta paralela a un plano, es paralela a la recta, entonces por lo tanto iría acá a FI, fugando a FI. ¿Hasta dónde? Bueno, no tengo más remedio acá que trazar la paralela, porque en este sistema no puedo medir distancias de la misma magnitud. Y entonces, después, como tengo la otra separatriz, es esta que está atrás, mando una paralela a FX y la sombra del cubo sería esta. ¿Con qué situación? Bueno, con una situación en donde S' está en la línea del horizonte y está en la línea del horizonte pero en el infinito, y S está en una vertical que pasa por S', pero también en el infinito. Repito, es poco deportivo, ¿no? Porque uno trabaja con todas paralelas, pero es una forma que puede admitirse, es decir, admití mi S' y mi S en el infinito, que es lo que pasó acá, en este último caso. Bueno, por lo tanto, el S y el S' uno lo elige estratégicamente, no porque me queda dentro de la hoja o fuera de la hoja, lo debería elegir porque quiere mostrar con ese sistema de sombras que eligió la mejor forma de mostrar el modelo que ha diseñado o el modelo que quiere representar. Elegir la sombra al azar, así, puede generarnos unos líos bárbaros y complicar más. Lo que podemos saber son esas premisas que teníamos. Si queremos que la sombra vaya para atrás,
el S tiene que estar debajo de la recta de fuego horizontal. Si queremos que la sombra venga hacia adelante para nosotros, el S tiene que estar por encima del observador.